Cuando en junio pasado se conoció el balance de ANCAP del año 2014, que arrojó pérdidas por 323 millones de dólares, se desató una polémica muy fuerte que incluyó el pedido del Partido Nacional para que se formara una comisión investigadora parlamentaria que, meses más tarde, efectivamente se instaló. Pero la noticia también generó preocupación en el gobierno, donde de inmediato se anunció medidas para revertir la situación. A comienzos de julio, la ministra de Industria, Carolina Cose, estimó que este año las pérdidas se reducirían y habló de que se ubicarían apenas en 50 millones de dólares. Sin embargo, si se cumplen las proyecciones del contador Diego Labat, integrante del directorio de ANCAP por el Partido Nacional, la empresa va a terminar 2015 con un rojo mucho mayor, de unos 200 millones de dólares. Esta situación le preocupa a Labat, que señala que no se han instrumentado las medidas que se habían informado para revertir las cifras. Vamos a conversar con él, que nos acompaña en estudios. Contador Labat, buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. Primero, una pregunta y después sigue Romina. ¿Cómo se explican, de dónde salen estas estimaciones que usted maneja de que ANCAP va a terminar 2015 con pérdidas de 200 millones de dólares? Y bueno, son estimaciones propias, yo creo que son bastante prudentes. ANCAP a partir ya junio, que son las cifras oficiales que tenemos, iba perdiendo 170 millones de dólares. Y bueno, con algo más que va a corregir este segundo semestre, con una corrección importante que juega ahí, que es la cancelación de la deuda con Venezuela, que eso es una operación puntual, pero ayudó a mejorar el resultado. Bueno, yo ahí llego a esos 200 que bueno, creo que fui prudente en mi estimación. ¿Y qué pasó? ¿Se repiten los problemas que la empresa tuvo el año pasado o hay factores nuevos que están incidiendo? Porque recordemos, el año pasado, cuando se comentaban los números del balance, se hacía mucho hincapié, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la diferencia que se dio de tipo de cambio, en que en el negocio de los combustibles, por ejemplo, había tenido pérdidas muy importantes, el negocio del Portland también. Y bueno, ustedes cuando presentaban decían, bueno, vamos a hablar de números, y yo decía, en realidad, o pensaba, quizás podrían repetir el programa que tuvimos hace 6 meses o quizás con algún otro entrevistado hace 1 año y medio, porque en realidad los números siguen siendo los mismos. ANCAP sigue debiendo lo mismo, ANCAP sigue teniendo lo mismo en el activo. La única diferencia es que el patrimonio cada vez es más chico. Esa es la única diferencia. Entonces, la realidad, como dice la frase, no se puede cambiar las cosas sin cambiar lo que uno hace, ¿no? O sea, si seguimos haciendo lo mismo, innecesariamente vamos a tener los mismos resultados, vamos a ir perdiendo, capaz que un poquito menos que el año pasado, pero arriba de 200 millones de dólares es escandaloso. Y bueno, por ahí pasa un poco mi preocupación, porque a mí me parecía que esta discusión no la podemos volver a tener en junio del 2016 y otra vez decir, tratamos pero en realidad no se dio y nos pasó tal otra cosa y llovió mucho. Me parece que es momento de actuar, porque cada día que pasa la solución es más costosa. Entonces me parece que ha llegado el momento que hay que tomar alguna medida, que hoy ya creo que no son medidas sencillas. Por eso decidió salir a hacer este planteo, estas estimaciones suyas. ¿Es como una especie de advertencia esto? Sí, ya digo, es una estimación que ojalá por el país yo me equivoque, pero creo que si me equivoco más bien el signo va a ser hacia el otro lado, puede llegar a ser peor que 200, pero ojalá me equivoque. Lo que pasa que yo veo una suerte de... decir, lo que decía, se sigue haciendo lo mismo, los resultados son los mismos, poquito más, poquito menos, pero lo mismo. Y yo ahí lo que veo, y por eso un poco mi planteo, es que veo que la empresa y el propio país está como paralizado. La comisión investigadora, yo en mi opinión personal creo que ha aportado unas cuantas cosas. Lo que pasa es que ha paralizado porque es tanto el miedo de reconocer errores que hace que no se tomen medidas. Entonces, ¿Usted está señalando esto a partir de lo que observa en el funcionamiento del directorio? Bueno, yo creo que del directorio va un poquito más allá del directorio, ¿no? Pero en el directorio concretamente, ¿qué ocurre? Y bueno, yo creo que en el directorio se hacen algunos diagnósticos desde la empresa, el directorio y algunos servicios de ANCAP, se hacen diagnósticos que quizás están convencidos de lo que dicen, pero mi opinión es que es más
una reacción de parálisis ante la comisión investigadora que hace que no se tomen medidas. A ver, y por eso digo, es el directorio, pero o sea, nosotros pasamos hace 2 meses una discusión pública muy fuerte entre el vicepresidente de la República y el ministro de Economía, en realidad discutiendo quién tiene la culpa, pero la realidad es que por ninguno de los lados se hizo nada. O sea, discutimos si se reajustaron las tarifas, si no se reajustaron las tarifas, si el fideicomiso del boleto, pero seguimos sin hacer nada. Y cada día que pasa la solución es peor. Entonces, ¿usted entiende que en el gobierno tampoco se actúa con respecto a ANCAP debido a el factor comisión investigadora? Yo creo que es uno de tantos. Pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué no se tomarían medidas por el hecho de que está corriendo al mismo tiempo la comisión investigadora? Y bueno, yo creo que por el miedo a reconocer algunos errores, ¿no? Yo qué sé, hemos tenido senadores de la República que dicen no hay irregularidades, esto es un problema de gestión, las inversiones van a madurar, se hicieron inversiones. La realidad es que, digo, yo por eso no quiero opinar si hubo irregularidades, no hubo irregularidades, eso lo terminará diciendo la comisión. La realidad es que seguimos diciendo hay inversiones, se van a madurar, lo que pasa es que no maduran. Yo en estos meses me he interiorizado bastante más que cuando empecé en algunos de los negocios y uno no ve por dónde van a madurar. Pero a ver, repasemos algunas medidas que se habían planteado. En términos generales, todas las empresas públicas comenzarían a coordinar sus inversiones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En ANCAP, ¿qué ha ocurrido? No, a ver, ANCAP está siguiendo los lineamientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, básicamente por 2 razones, porque hay que seguirlas, y segundo, porque ANCAP no tiene caja, no tendría chance de hacer ninguna inversión, más que las mínimas que se están haciendo. En este plano sí, digamos, se nota la incidencia de aquel planteamiento del Poder Ejecutivo. Otro, la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía trabajaría con ANCAP para reperfilar y desdolarizar la deuda. Bueno, ahí se ha estado trabajando. La única medida que se ha tomado es la cancelación de deuda con PDVSA, el resto ninguna. ¿Y qué es el resto? ¿Qué es lo que debió haberse hecho? Bueno, haber refinanciado la deuda, hacerla a más largo plazo, especificarla. Ajá. Eso no se ha llegado a una solución. Y yo creo que ya 6 meses después es bastante más inviable. Probablemente haya que hacerlo también, pero bueno, yo lo repasaba, creo que lo había mencionado acá hace 6 meses, la capitalización, yo creo que hoy enseguida hablamos, no hay salida, ¿no? Enseguida hablamos de capitalización. Se hablaba también de que desde enero se estaban reconociendo en la paramétrica del precio de los combustibles costos de ANCAP que hasta ahora el gobierno no validaba. ¿Eso efectivamente está ocurriendo? Bueno, a partir de enero se hizo un reajuste de la paramétrica, que fue el que hizo que el petróleo, que los combustibles subieran de precio en términos relativos, y sí se hizo, eso se hizo. A principios de julio, la ministra de Industria, Carolina Cose, había anunciado además otros aspectos que se modificarían para revertir los resultados. Podemos incluso escucharla, como lo señaló. Cuando hablamos de reestructuración, hablamos de conceptos generales y de medidas muy específicas. Se listaron alrededor de 10 medidas específicas a la interna de ANCAP, que por supuesto las tiene que decir y ejecutar ANCAP porque es una empresa autónoma. Y eso responde a un concepto de reestructuración, que van desde ser más cuidadosos con algunos gastos, ser más cuidadosos con las contrataciones, ser más rigurosos con el análisis de las inversiones y analizar algunos temas que se vienen haciendo desde hace años de una forma, analizarlos nuevamente con una mirada nueva para empezar a hacerlos distintos. ¿Qué pasó con estas otras medidas que comentaba la ministra Cose? Bueno, se han tomado algunas, básicamente en algunos gastos los recortes son muy importantes. ¿En cuáles, por ejemplo? Básicamente publicidad tiene un recorte de casi 60%, que incluso es un recorte del año, que si uno mirara los últimos meses el recorte sería más alto todavía, pero ahí influyen los primeros meses del año. Publicidad, donaciones. Ha habido un recorte de otros gastos, de contrataciones, incluso de horas extras, en el entorno del 10-12%, según el rubro. O sea, ha habido algunos recortes, eso hay que reconocerlo. Yo creo que se han corregido algunas cosas. Se ha actuado, por ejemplo, es notorio, sin mezclar la investigadora, pero ANCAP llevaba más de 2 años un proceso con un remolcador que no lograba funcionar. Ahora se logró que el remolcador empezara a funcionar, está navegando. Es decir, se han tomado medidas. Lo que pasa que esas medidas
claramente no alcanzan. O sea, ayudan, son las que hacen que pasemos de 320 a 200, pero que no resuelven el problema de fondo. ¿Qué medidas entonces usted entiende que sí deberían comenzar a tomarse y en serio? A ver, yo pondría 3 planos que me parece que esos 3 planos van en orden de importancia. O sea, lo primero que hay que resolver es la situación financiera, donde yo creo que a esta altura ya está fuera de discusión que el gobierno va a tener que capitalizar ANCAP. Eso es algo que ha manejado en las últimas semanas el gobierno. Por lo menos, a ver, el director de la OPP, Álvaro García, ha planteado que está en estudio, está en carpeta la capitalización. ¿Y qué implicaría eso si se capitalizara? Y bueno, una transferencia desde rentas generales hacia ANCAP para capitalizar la empresa y con eso cancelar deuda. Entiendo Capaz yo que los oyentes no entienden el concepto de capitalización. ¿Qué es lo que hay detrás? Y bueno, que el Estado uruguayo, en definitiva, los 3 millones de uruguayos, le mandemos plata a ANCAP para que ANCAP mejore su situación y pueda a partir de ese momento empezar a funcionar de otra manera. Es decir, ¿eso tiene que ver con el estado del patrimonio de ANCAP? Tiene que ver con el estado del patrimonio. Pero ANCAP entonces está quebrada. Hay algunos que lo han planteado en esos términos. A ver, yo digo, ANCAP tiene números de una empresa mucho más que quebrada. Obviamente no se dan las condiciones de quebrar. El otro día asistí a una exposición donde estaba el doctor Del Piazzo, decía, no va a quebrar nunca. Lo que pasa es que no va a quebrar nunca porque es una empresa pública, pero tiene números de empresa quebrada. Para ver números, y resulta interesante, pero por ejemplo, en la desulfurizadora que tanto se hablaba, la planta desulfurizadora. Claro, ANCAP exigió a las empresas que se presentaban a la licitación que tuvieran un ratio de endeudamiento de 1,2 su patrimonio. Y hoy ANCAP va a terminar el año con 10 veces su patrimonio. Llevado números, O sea, a ver, ¿qué quiere decir eso? Y que ANCAP va a tener un patrimonio de 200 millones de dólares y debe 2.000 y pico. O sea, mucho más de 10 veces su patrimonio. Uh-huh. Cuando en realidad ANCAP en una licitación exigía 1,2. Que a ver, ¿qué es lo razonable que tenga una empresa? Le exige a una empresa que va a construir una de sus instalaciones un determinado tipo de situación patrimonial que la propia ANCAP no tiene. Claro, que en ese momento probablemente la tenía. Entonces, yo por eso, acá se ha insistido mucho que estos son problemas de gestión. Lo que pasa es que uno puede discutir si el ratio de endeudamiento es 0,8, 0,9, 1, no 10. O sea, 10 está fuera de rango. No es algo que una empresa normalmente tenga. Ya 2 veces ya es una empresa con complicaciones. 3, 10, por eso digo, yo escuché al director de OPP hablar de la capitalización. Yo creo que ya es algo más que en estudio, o sea, es una necesidad absoluta. Pero esa mejora en la situación patrimonial de la empresa no incidiría tampoco en las pérdidas después, ¿no? Exacto. Entonces o sea, las pérdidas pueden seguir siendo muy elevadas, igual, por más que se capitalice. Claro, yo digo, la situación financiera, que para mí es el primer plano que hay que resolver y el más importante y el más urgente, es capitalizar y ajustar los resultados de ANCAP, que básicamente eso se llama mejorar el margen de los ingresos que tiene ANCAP. ¿Y cómo se puede resolver eso? Y bueno, hoy hay 2 chances. Se han bajado los costos, un poquito más se podría bajar, pero no va a alcanzar. Se podrían subir los precios. Hoy los precios de los combustibles no resisten 50 centésimos más de aumento. Estamos con los combustibles más caros por lejos. Con lo cual yo creo que la única salida, y esto quizás demore, por ahí le costará reconocer, yo creo que el Poder Ejecutivo va a tener que hacer un esfuerzo fiscal y hacer una reducción de impuestos que haga que, compensar con eso los resultados para que ANCAP empiece a funcionar. Porque ya se demostró que... ¿Qué quiere decir en términos prácticos, de vuelta, para que el oyente lo entienda? Y bueno, que por ejemplo, 3, 4, 5 pesos de lo que hoy cobra DIMESI, diga, no, los dejo de cobrar y eso pasa a ser ingreso de ANCAP. O sea, no se toca el precio del combustible, pero haya una transferencia y el gobierno... ¿Qué sucede? El gobierno va a recaudar menos. Uh-huh. Lo que pasa que... Y uno podría decir... Por un lado el gobierno va a recaudar menos y por otro lado tiene que poner en la capitalización de ANCAP. Sí. Lo que pasa que, yo mencionaba ayer un ejemplo. ANCAP es un auto que chocó.
Ahora, después que uno choca puede pasarse semanas discutiendo si hubiera ido por Avenida Italia por 8 de octubre, si en realidad me hubiera despertado 5 minutos antes y no hubiera andado rápido. Lo que pasa es que ya choqué. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir al taller mecánico y tratar de que cuanto antes entre al taller, más rápido va a salir del taller. Después podemos discutir 6 meses quién tuvo la culpa, qué hay que hacer, pero no podemos dilatar eso. Entonces, y hay que poner plata y va a costar, pero hay que ponerla. O sea, la plata ya se gastó y ahí hay que reponerla. Entonces, eso es un poco el plano, corregir el margen de ingresos y capitalizar. Después hay un segundo plano, pero no es que sea, yo lo pongo en segundo plano porque, bueno, creo que lo anterior es más importante, que es empezar a ajustar los negocios de ANCAP. Donde yo ahí el mayor problema que veo es la diferencia de diagnóstico. Enseguida, si le parece, hablamos de eso. Esta mañana, en Perspectiva, nuestra entrevista central, estamos con el contador Diego Labat, que es integrante del directorio de ANCAP en representación del Partido Nacional, un cargo que ocupa desde fines del mes de mayo. El tema son los números de ANCAP, el balance de ANCAP que, según las estimaciones del contador Labat, a fines de 2015 volvería a tener pérdidas importantes. No los 323 millones del año pasado, pero sí 200 y quizás hasta más que esa cifra. Estamos conversando con él a propósito de lo que se ha hecho. Dice el contador Labat que menos de lo que se anunció que se iba a hacer. ¿Y qué es lo que está pendiente? ¿Por dónde tienen que venir las medidas? Bueno, entonces hablábamos de que es imprescindible la capitalización, que va a haber que poner. ¿Cuánto? ¿Del orden de? Yo no quiero arriesgar un número, pero creo que estamos hablando de varios cientos de millones. ¿Qué quiere decir? Habría que estimar, pero digo, yo dije hoy un poco las relaciones. Pensemos que ANCAP debe 2.300 millones de dólares y uno debiera llegar a una relación de por lo menos 2-1. O sea, estamos pensando que... No quiero tirar números. No, pero tírelo, porque así entiende la audiencia de qué sacrificio fiscal estamos hablando. Yo creo que no menos de 700, 800 millones de dólares hay que pensar. Es un número impresionante. Es un número grande. Por otro lado, usted decía, va a haber que tomar medidas con los impuestos en los combustibles, en el precio de los combustibles. De vuelta, Rentas Generales va a tener que sacrificar ingresos provenientes de los combustibles para que una parte de lo que hoy va con ese destino termine en las arcas de la propia ANCAP. Decía, por otro lado, que está pendiente el reperfilamiento de la deuda que se iba a realizar con asesoramiento del Ministerio de Economía y aún no se ha ejecutado. Pero usted llegaba después, además de medidas quizás vistosas, que incluso se han anunciado, de recortes en el funcionamiento, etcétera, pero que tienen poco impacto, usted decía, bueno, eso está bien, pero además hay que empezar a pensar en los negocios de ANCAP. ¿En qué sentido? Y bueno, yo creo que hay varios de los negocios de ANCAP que hay que repensarlos, donde ahí yo, sobre todo la parálisis, creo que seguimos como en los últimos tiempos, o sea, con lo cual los resultados de los distintos negocios, si uno los mira, los del 2015 van a ser iguales que el 2014, iguales que el 2013, donde todas las empresas subsidiarias de ANCAP van a perder plata, salvo Duxa y Gasur. Entonces hay que empezar a repensar. Y ahí es donde yo veo la dificultad de las diferencias de diagnóstico. Yo voy a empezar con este ejemplo, pero digo, esto es válido para el negocio del Portland, para el negocio de la Cal, para los biocombustibles. Yo creo que en el negocio del Portland hay un claro error de diagnóstico. Y uno mira los números. Al principio de la década del 2000, se decía, ANCAP, en el quinquenio 2000-2004, ANCAP perdió 18 millones de dólares en el negocio del Portland, en los 5 años. Le decía, no, lo que pasa es que las plantas son vetustas, hay que hacer inversiones, el problema está que no se han hecho inversiones, que hace 20 años que no se hacen inversiones. Se hicieron las inversiones, se gastaron 250 millones de dólares en inversiones. En el siguiente quinquenio, ANCAP, en vez de perder 18, perdió 60. Y en el pasado quinquenio, 2009-2014, en vez de perder 60, perdió 120. Este año vamos a perder
yo creo que arriba de 30. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir? El año pasado se perdieron 29. 29. ¿Y este año se perdería más en ese rubro? Sí, a junio se van perdiendo unos 20 y vamos a estar arriba de 30 casi sin duda. Entonces, si nosotros seguimos diciendo, no, la cuestión es que esto falta madurar, lo que pasa es que esto no es una planta que acá falta que la riegue. Y bueno, y si fuera así habría que regarla. Pero la realidad es que uno mira el negocio y no ve. Además, ¿y eso implicaría, por ejemplo, usted está planteando concretamente cerrar algunas unidades de negocio de ANCAP? Yo creo que hay que, quizás hasta con algún acuerdo importante entre muchas partes, tomar medidas. Lo que no se puede es seguir vegetando. Yo no, en el caso del Portland en particular, yo creo que es un negocio que al final de camino tiene que ser viable. Lo que pasa es que tiene que ser viable bajo ciertas condiciones. Porque no es que pierde 30 en 1000. Es un negocio que factura 60 y tiene costos por 90. O sea, pierde 30, que es la mitad de lo que vende. O sea, proporcionalmente es mucho dinero. Que tiene unos costos fijos muy altos, con plantas que funcionan bastante poco, con una producción física, en volumen físico, que es la misma de hace 10 años, porque se hicieron inversiones pero no se mejoró. Entonces, ahí es donde yo estoy más preocupado, porque, a ver, este diagnóstico sí no se ve en la empresa. Ahí sí no, porque en el diagnóstico financiero yo creo que es compartible por otros actores. Acá yo veo, y he visto a mis compañeros directores, pero también he visto gente del gobierno expresar que bueno, que falta madurar. Lo que pasa es que nadie explica qué hay que hacer para madurar. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones, y esto vale para la planta de Cal 33, que probablemente también sea un negocio que se va a inaugurar a fin de año, pero que difícilmente dé buenos resultados. Vale para los biocombustibles, vale para los negocios en Argentina. No se puede seguir vegetando, ¿no? ¿Y qué quiere decir que no se puede seguir vegetando? Romina le preguntaba recién, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que bajar la llave de algunos de los negocios de ANCAP? Y bueno, en algunos casos yo creo que va a haber que animarse a tomar algunas medidas. Pero concretamente, cerrar, a ver, por ejemplo, vender una determinada unidad de negocio. Por ejemplo, hoy estamos mezclando biocombustibles casi al máximo que lo permite la ley. Eso hace que tengamos combustibles más caros, porque hoy, por cada peso que cuesta el combustible refinado de petróleo, el biocombustible cuesta 3. Entonces, cuanto más mezclo, más encarezco la nafta. O sea, una medida que se adoptó a los efectos de reducir el impacto ambiental de los motores que funcionan con naftas, etcétera, con gasoil. Esa medida, debido a la estructura de ANCAP y al funcionamiento de la unidad que produce los biocombustibles, esa medida está terminando en un aumento ilógico del precio del combustible. Claro. Entonces, eso encarece en algunos pesos el precio de la nafta y del gasoil. Entonces yo creo que como mínimo habría que ir al mínimo. Alguien me va a decir, bueno, y eso implica parar o reducir la actividad de la planta de Paysandú, por ejemplo, de etanol. Y bueno, es probable que haya que reducir. De hecho, la planta de etanol tuvo que estar parada durante todo septiembre por sobrecapacidad. Y ahí es donde yo creo que, ¿qué pasa? Ahí es donde cuesta reconocer los errores. Yo voy a poner este número que son números, pero ANCAP vende más o menos unos 700 millones de litros de nafta por año. ¿Ah? Si uno mezcla el 10%, que es lo máximo que permite la ley, puede poner 70 millones de litros de etanol en la nafta. ANCAP invirtió en una planta en Paysandú, y que esa planta más la de Bella Unión tienen capacidad de 100 millones. O sea que hoy tenemos dos plantas con una capacidad de 100 millones, cuando ya sabíamos que la ley lo máximo que nos permitía eran 70. Entonces, bueno, y la planta va a estar parada más de un mes en el año. Yo ahí es donde creo que es donde está costando reconocer los errores. Porque, bueno, cuando la planta pare, o la planta pare 3 meses, van a decir, bueno, pero ¿por qué se invirtió acá? Entonces ahí es donde a los actores les cuesta reconocer. Y bueno, yo creo que va a haber que tomar esas medidas que van a ser capaz que dolorosas en algún momento, pero
pero que no van a ser culpa del que las tome ahora, va a ser culpa del que tomó las malas decisiones antes. ¿Y esto a quién le corresponde? ¿Al directorio de ANCAP o es una decisión que tiene que venir de más arriba? No, yo creo que eso en particular lo va a tener que plantear el directorio de ANCAP. Yo creo que ahí ¿Y ha aparecido algún esbozo de debate en torno a estas cuestiones? Ha habido algún debate muy soslayado, pero ha habido algún debate. Lo que pasa que, de hecho, ya había algunos compromisos con Alur, que es la que produce los biocombustibles, de avanzar en la mezcla. Probablemente haya que ir hacia atrás. Pregunta Luis desde la audiencia, ¿qué medidas tienen pensado para los gerentes responsables de la planificación de los negocios e incluso del manejo financiero? A ver, yo no voy a hacer defensa de nadie, pero obviamente que hubo muchos errores. En algún caso se ha cargado las tintas sobre algunos gerentes. Yo soy de los que creo que acá el problema estuvo en el diagnóstico y en el diagnóstico grande que se hizo de lo que había que hacer. O sea, pero entonces, ¿no hay responsabilidades en los gerentes? Sin duda, y yo espero que de este proceso surjan cosas, se corrijan y esperemos que se puedan tomar las medidas a quien se haya equivocado poder correrlo. Lo que sí me parece que es importante es que no terminemos en que sea el gerente José el único responsable, porque yo creo que la decisión es grande. O sea, tiene que involucrar más allá de los gerentes. Yo creo que el error son, o sea, durante 10 años... Autoridades del directorio durante 10 años, concretamente. Claro, de un diagnóstico, yo creo que el gran tema es un diagnóstico errado que había hace 10 años de dónde estaban los problemas de ANCAP, y se fue por un camino que hoy lo único que queda es ponerle parches, ¿no? y corregir. Contador Diego Labat, integrante del directorio del ANCAP en representación del Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en esta entrevista en la que han quedado una cantidad de temas para continuar explorando, ¿no? La discusión que viene es profunda y es amarga. Sí, yo creo que sin duda la decisión de corregir estas cosas va a ser muy amarga, lo que pasa que cada día que pasa va a ser más costoso. Volvemos en cualquier momento al diálogo con usted y con otros actores vinculados a este asunto. Ahora seguimos porque en unos minutos nada más ya viene la mesa de este viernes.